Vamos a leer ahí Efesios 3, versículo 1 al versículo 13. Efesios 3, 1 al 13. ¿Lo tiene? Fuerte. Dice así. Por esta causa, yo, Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El mensaje se titula Liderazgo maduro para la gloria de Dios. Liderazgo maduro para la gloria de Dios. La iglesia necesita líderes con humildad. La iglesia necesita líderes con visión para la gloria de Dios. Los líderes son llamados a revelar el misterio de Cristo mediante el servicio y la promoción de la unidad en el Espíritu Santo. Así que el enfoque del liderazgo no es el líder en sí, es el llamado que Dios ha hecho. El propósito de ese llamado es para bendecir a la iglesia y para glorificar a Dios. Una persona caminaba por una construcción en proceso. Observó que varios obreros levantaban una gran edificación. Se acercó a uno y le preguntó, ¿qué estás haciendo? El hombre respondió, estoy colocando ladrillos. Preguntó a otro y éste dijo, estoy construyendo una pared. Finalmente un tercero le contestó con entusiasmo, estoy levantando una casa para la gloria de Dios. Todos hacían lo mismo, pero solo uno entendía el propósito eterno detrás de su trabajo. Así sucede con el liderazgo en las iglesias. No se trata simplemente de cumplir una función, dirigir programas o argumentar tener autoridad. Se trata de entender el propósito divino detrás de cada don que Dios ha dado, detrás de cada llamado que Dios ha hecho. Y aquí en Efesios, la lectura que hemos hecho, el apóstol Pablo nos recuerda que el liderazgo no es un fin en sí mismo, sino un medio para revelar el misterio de Cristo, para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios. Así que hoy reflexionaremos sobre el tipo de liderazgo que la iglesia necesita. Un liderazgo maduro, un liderazgo humilde y un liderazgo con visión. Muchas veces pensamos, amados hermanos, que el líder o los líderes tienen que ser como los de allá afuera. La Biblia trae su propio esquema de cómo debe ser cada líder. Es más, la palabra líder no viene en la Biblia.
La palabra que aparece en la Biblia es administrador. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y otra palabra que se traduce de la palabra griega administrador es encargado. Pero la palabra liderazgo nos viene del mundo y en cierta manera yo estoy ciertamente peleado con esa palabra. Porque nos mete en problemas. Dígame usted, ¿cuál es nuestro primer principio bíblico como iglesia bautista? Todavía no termina septiembre, les voy a hacer un examen de las doctrinas y de los principios. Yo todavía me puse esta camisa recordando que cuando nos organizamos usamos esta camisa. Dije, hoy la voy a usar. ¿Y qué chasco me estoy llevando? Primer principio bíblico, cristológico. ¿En qué consiste el principio bíblico cristológico? ¿De qué me habla? Nos está hablando del señorío del Señor Jesucristo en su iglesia. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo es el Señor y depende absolutamente todos los demás principios y doctrinas de este primer principio cristológico. Aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en la iglesia. Y hay más. Número 1, es un llamado con propósito claro. Liderazgo maduro para la gloria de Dios. Número 1, es un llamado con propósito claro. El liderazgo bíblico es un llamado divino que tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Muchos líderes, ¿cómo causan problemas en las iglesias? Y de veras, amados hermanos, muchas iglesias se han roto por el liderazgo inmaduro, tonto, porque se quieren, amados hermanos, servir a sí mismos. Han perdido la brújula. Fuimos llamados por Dios para servir a Dios y para glorificar a Dios. Efesios 1, 6, 12 y 14, para alabanza de su gloria. Y cuando el liderazgo pierde piso, amados hermanos, es porque es inmaduro. Es importante entender esa parte. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Administración. Era una persona que administraba la predicación del evangelio hacia los gentiles. No está diciendo yo soy el dueño. Me fue dada la administración, tengo una responsabilidad. Esta perspectiva muestra que un líder maduro comprende que su vida está al servicio del evangelio, incluso aunque esté sufriendo. Muchas veces los líderes, amados hermanos, sufren, pero cuando son maduros entienden que muchas veces el sufrimiento viene porque se está sirviendo al Rey de Reyes. Los ataques que el enemigo lanza sobre el liderazgo a veces son tan crueles y a veces el grosor de la iglesia no lo sabe, no se da por enterada, que el enemigo tira a matar. Pablo no buscaba reconocimiento, ningún líder debe de estar buscando reconocimiento, sino cumplir fielmente su misión.
Cada hermano aquí en la iglesia encargado de algún ministerio, su propósito debe cumplir su misión. ¿Para qué fue llamado? Si Dios se tiene en un ministerio, pues procura cumplir con ese ministerio, pero siempre hace la pregunta, ¿a qué me llamó el Señor? ¿A qué me llamó el Señor? Porque ese llamado que Dios hace es por gracia. No lo mereces, no lo merezco, no lo merecemos. Es por su infinito amor. El mismo Pablo declara en los versículos 2, 7 y 8. Lea conmigo el versículo 2, por favor, dice: Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El versículo 7 dice, del cual 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está reconociendo, yo recibí de Dios un encargo. Tú has recibido de parte de Dios un encargo. Algunos dos, algunos tres, algunos más. Pero es importante reconocer que no merecemos nada. Todo es por la gracia de nuestro Dios. Hay hermanos que han llegado a decir, no, yo considero que me merezco ser reconocido en la iglesia porque sirvo. Yo te quiero decir que no mereces nada. Todo viene por la gracia, por el amor infinito de Dios. Eso nos debe de quedar muy claro, porque el verdadero liderazgo cristiano nace de una profunda conciencia de indignidad personal y de una gratitud ferviente por la gracia que capacita, que envía y que sostiene. No se trata de ti, todo el tiempo se trata de Dios. El mensajero no es importante. Que te quede claro, el mensajero no es importante. El mensaje es lo más importante, porque el mensaje es el que salva y el que edifica. Y eso lo debemos de entender. Así que el liderazgo maduro para la gloria de Dios es un llamado con propósito claro, que el liderazgo cristiano es un llamado con un mensaje único y glorioso. El ministerio ahora revelado es que los gentiles son coherederos con Cristo. Israel creía que solamente eran ellos, el pueblo escogido. Y lo más triste es que siguen creyendo eso. El mensaje no es el líder, ni su estilo de cómo da el mensaje. El mensaje es Cristo y las buenas nuevas de salvación. Pablo no se inventó eso, amado hermano. Pablo recibió la revelación de parte de Dios, pero también recibió la responsabilidad de enseñarlo, de proclamarlo, de pasar la estafeta a la siguiente generación de cristianos. Los líderes, amados hermanos, están llamados a enseñar esa parte del evangelio con integridad, con responsabilidad, proclamando la multiforme sabiduría de nuestro Dios. No son las propias opiniones de Pablo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, este llamado tiene un propósito glorioso, dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia,
Ustedes. Ustedes son la iglesia. No estamos hablando de la sabiduría humana, porque muchas veces la sabiduría humana se equivoca y hasta llega a ser satánica, porque está influenciada por el diablo. Pero cuando tenemos una relación, dígalo conmigo, real y verdadera con Dios, entonces gozamos de esa sabiduría que viene de parte de Él a través de su Espíritu Santo. ¿Cuán importante es tu relación con Dios? ¿Cuán importante es que te acerques todos los días a la palabra? ¿Cuán importante es que estés orando, aunque sea un minuto diario, pero que lo hagas porque hay algo que Dios va a comunicar a través de ti y necesitas estar en sintonía con Dios? Necesitas estar en sintonía con Dios. Y quiero decirte que no hay otro camino. Tu relación con Dios es lo más importante sobre la faz de la tierra que tienes. No es tu casa, no es tu coche, no son tus propiedades, no son tus habilidades que tienes. Lo más importante es tu relación con Dios. Todo lo que tienes aquí se queda. Y lo que va a pasar a la eternidad es tu relación con Dios. Yo espero que seas salvo. Porque si no es salvo y estuvo aquí, qué lamentable va a ser. Número 2. Es un llamado con una carga espiritual. Tenemos, amados hermanos, un propósito y el propósito es edificar a la iglesia. Conocimos a un hermano, mi esposa y yo, en Tuxtepec, Oaxaca, ya es en la presencia del Señor. Era de la zona de allá por donde es la familia de mi esposa del estado de Guerrero. Y él nos compartía de ciertas familias en la iglesia que casi no llegaban. Y fue de él que escuché decir, es que no aman a la iglesia. Se quejaban de la iglesia y yo les decía, pero si tú eres parte de ella, tú eres la iglesia también. Y nos decía, concluí que ellos no aman a la iglesia. Así que yo te quiero hacer una pregunta, ¿amas a tu iglesia? Nos llamamos Iglesia Cristiana Bautista Misión de Vida. Pero yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente amas a tu iglesia? ¿Sientes carga por ella? O sea, ¿te preocupan los demás? Porque un liderazgo conforme al corazón de Dios no solo comprende el mensaje que proclama, sino que lleva una carga espiritual profunda por la iglesia. Pablo se postraba en oración para orar por su iglesia. ¿Por qué crees que siempre estoy pugnando en que debemos de tener una buena relación con Dios? Porque debemos estar orando los unos por los otros. ¿Por qué a veces estoy ahí con la hermana Lupita? Ojalá que levantáramos otro grupo de oración. Que yo anhelo que crezcamos en esa parte de la oración. Porque es importantísimo, amado hermano, que nos sostengamos los unos a los otros. Nos debe de preocupar. Y no nada más, hermano, estaré orando por ti y no haces nada. En el momento en que te enteras, en ese momento ora, porque si no se te olvida. Es clave. ¿Por qué necesitamos entender que necesito estar orando constantemente? Smith, el que les hablo de que resucitó a 23 personas, él decía, no voy a orar más de media hora, pero no dejaré que pase media hora sin seguir orando. Esa era su estrategia. El hombre a cada rato estaba orando, a cada rato,
a cada rato y aparte se levantaba a las 3 de la mañana para seguir orando y ya no se dormía. ¿Se imagina? Él respiraba oración. Él comía oración. Y tú y yo debemos de ser así porque hay un versículo que dice, orad sin cesar, constantemente. El ministerio no se sostiene por estrategias humanas, por muy buenas que éstas sean. Hay personas que han estudiado lo que es el crecimiento de la iglesia y desarrollan buenas estrategias, pero déjame decirte que nada funciona si no está sustentada con la oración. Necesitamos entender que hay una necesidad enorme en cada cristiano, en cada familia, en cada iglesia, de dependencia de Dios. Cristo lo dijo, sin mí nada puedes hacer. Por eso el liderazgo maduro sabe que el crecimiento espiritual del pueblo de Dios requiere más que enseñanza, requiere oración ferviente, requiere de dependencia constante del poder de Dios, necesita una relación real y verdadera con Dios. ¿Sabes quién es Paul Yonggi Cho? ¿Alguien sabe quién es Paul Yonggi Cho? Es el pastor de Asambleas de Dios de la iglesia más grande en el mundo que está en Corea del Sur. Y aquí en Houston, Texas, hay otra iglesia muy grande, similar a la de ella. Y un día le preguntaron a Paul Yonggi Cho, ¿cuál es el secreto de tu crecimiento? Y también se lo preguntaron al pastor aquí de Houston, Texas. ¿Cuál es el secreto de tu crecimiento? Y él dijo, una relación real y verdadera con Dios. Depender totalmente del Espíritu Santo. Esa es la clave. Te lo he estado enseñando por 8 años. De nada sirve que lo sepas si no lo llevas a la práctica. Es muy importante nuestra relación con Dios. La madurez espiritual no se va a dar de la noche a la mañana. El líder maduro sabe que fundamenta su identidad en Cristo Jesús y en su relación con Él, en sus enseñanzas. Y la de la iglesia está arraigada en una relación ferviente con Dios. Entendamos eso. Es importante porque la madurez espiritual, tanto en el líder como en la iglesia, no viene por métodos humanos. Ningún método humano funciona. Tú puedes hacer planes como matrimonio, pero si no tienes una relación real y verdadera con Dios, no funcionan tus planes. Podemos desarrollar planes como iglesia, pero si tú no tienes tu relación con Dios, no sirve. Abre tu Biblia, aunque no lo traigo aquí en el mensaje, pero abre tu Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. Por favor, abra su Biblia. Salmo 127. Vamos a leer versículo 1, versículo 2. Salmo 127, versículo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Lea conmigo y lea fuerte, por favor. Dice, si Jehová en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en tus planes, es por demás que los hagas. Necesito entender
que la prioridad en mi vida es una relación real y verdadera con Dios, una relación honesta con Dios, una relación donde yo sea intencional buscando a nuestro Dios. Si yo quiero ser una iglesia sana, yo tengo que estar, amado hermano, verdaderamente en una búsqueda continua de la voluntad de Dios. La carga del llamado al liderazgo es el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Qué triste es ver pastores, qué triste es ver líderes que lo que están buscando es reconocimiento. Qué triste es eso. Qué triste es verlos cuando están en escena, quieren ser los protagonistas. Tenemos que entender que hemos sido llamados para alabanza de su gloria. Quieren mandar, quieren gobernar. No hemos sido llamados para eso. Pablo, siendo Pablo en sus cartas, siempre decía, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y a veces no nos dice mucho la palabra siervo. Pero si tradujéramos realmente del griego al español, debería decir esclavo de Jesucristo. Somos llamados a servir. Es importante. Hemos sido llamados para impulsar el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Así que como líderes no debemos de buscar gloria. ¿Quién es mi cabeza? ¿Quién es mi cabeza? Cristo. La iglesia no necesita otra cabeza, ya la tiene. Es Cristo. Tú eres mano, tú eres pies, tú eres corazón. Pero al final de cuentas, ¿quién manda? Es la cabeza. Es Cristo. Y debemos de buscar el glorificar a Cristo. Así que, amado hermano, la invitación es que realmente hagamos caso de ese llamado que Dios ha hecho. Edificar al cuerpo de Cristo y glorificar al mismo Señor Jesús. Número 3. Número 3. Es un llamado para la unidad de la iglesia. El liderazgo maduro no solo conoce su llamado y su carga espiritual, sino que también promueve la unidad de la iglesia. Vamos a verlo ahí en Efesios 4. Efesios 4, 1 al versículo 6. Efesios 4. Ya está en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios fuerte. Yo pues, preso en el Señor. A ver, hermanitos, fuerte. Dice, yo pues, preso en el Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Hemos sido llamados para la unidad de la iglesia. El liderazgo maduro no solo conoce su llamado y su carga espiritual, sino que también promueve la unidad de la iglesia, la cuida, la protege. Nosotros no generamos unidad, la genera el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es cuidarla. Eso es lo que nos enseña el pasaje, solícitos en guardar, solícitos en cuidar, solícitos en proteger la unidad del Espíritu. La unidad viene del Espíritu Santo.
Pero tú y yo la podemos destruir con nuestras ideas equivocadas. Tú y yo lo podemos destruir por querer ocupar su lugar. Porque quien debe de gobernar la iglesia es Cristo y el Espíritu Santo. No eres tú, no soy yo. Nos ubiquemos. Tengo una cabeza y se llama Jesucristo. Y estoy obligado a someterme. Si yo digo que Él es el Rey de Reyes, yo soy su servidor, su vasallo. Lamentablemente, en muchas iglesias no es así. Debemos de promover la unidad, debemos de cuidar la unidad, debemos impulsar. Y cuando tú y yo estamos en una buena relación con Dios, una relación real y verdadera con Dios, lo más hermoso es que vamos a vivir esa unidad. Porque vamos a estar en armonía con el Espíritu Santo. Y al estar en armonía con el Espíritu Santo, estaremos en armonía entre nosotros. Y ese es un foco que nos dice cuán sana es la iglesia. ¿Entiende? Muchas iglesias, ¿por qué creen que se dividen? Por la falta de sanidad, no solamente en la congregación, la falta de sanidad en el liderazgo. Ese es el problema. Es un llamado para la unidad de la iglesia y que la iglesia debe de cuidar y proteger. No se trata solo de enseñar, dirigir, sino hay que tener coherencia con lo que hemos aprendido, con lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Debemos de ser coherentes. Vivamos lo que ya sabemos. Si no, vamos a andar con la gran cabezota llena de conocimiento, pero ese conocimiento no lo hemos bajado al corazón y ese corazón puede estar vacío. ¿Dónde se hacen las convicciones? ¿En el cerebro o en el corazón? Aquí, hermano. Estamos llamados a ser gente de convicción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Somos gente llamada a ser de convicción. Baja tu conocimiento a tu corazón para que tengamos un verdadero estilo de vida apegado a las escrituras. Seamos coherentes. Debemos de ser coherentes. Aunque nos cueste, reconozco que somos pecadores y que tenemos una naturaleza inclinada a lo malo, pero cada día debo de caminar a la coherencia. Lo que sé, lo debo de estar viviendo. Así que no se trata, amado hermano, de tan solamente hacer cosas. Se trata de ser, de vivir la palabra de Dios. De eso se trata. Ahora, es un llamado para la unidad de la iglesia que promueve actitudes maduras. Seamos humildes. Uno de los problemas con la cual batalla el género humano es la soberbia. Hoy más que nunca se vive eso, la soberbia. Las ideologías que hoy en día sacan están impulsadas por la soberbia y el egoísmo o centrarse solamente en uno mismo. Y lamentablemente, esas formas de pensar se han metido en la iglesia. Es importante, amado hermano, que verdaderamente practiquemos el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos una relación real y verdadera con Dios, entonces se va a dar el fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5:22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No puedo tener el fruto del Espíritu Santo si no tengo una relación real y verdadera con Dios. No estoy siendo intencional para caminar a una madurez espiritual. Porque el líder que carece de humildad genera divisiones. Ya lo vivieron. No les voy a contar. El que no es paciente destruye con sus palabras. El que no ama no puede guiar al pueblo de Dios. Por tanto, el llamado a liderar es también un llamado a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y qué difícil es. Porque cambiar una sola cosa te va a llevar mínimo 6 meses. ¿Cuántos años necesito para cambiar? Si eres enojón, enojona, y tú empiezas a orar, Señor, renuncio al enojo, ayúdame a cambiar, hazme más tranquilo, menos enojona, menos enojón. Empiezas a orar y a pedirle eso. 6 meses después quiero verte. ¿Cómo vas? Y preguntarte, ¿cómo va, hermana, hermano? A lo mejor algunos me contesten, pues ahí, hermano, trochis mochis, porque requiere más tiempo. ¿Se da cuenta? El problema, escúcheme bien, el problema es que no somos intencionales para cambiar. Porque para cambiar necesito reconocer que estoy mal en esa área de mi vida. Y necesito traerlo delante del Dios vivo y decirle, eres el único que me puede cambiar, tú me creaste, tú me hiciste, tú sabes cómo cambiarme. Pero no lo hago. Y si se lo digo hoy, me olvido. Y debe ser oración continua. Debe ser renuncia continua. Porque Tito, capítulo 2, versículo 12 dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero el verbo está en gerundio, renunciando. Y eso me habla de una acción continua, hoy, mañana, pasado y cuantas veces se necesite para sacar lo que hay en mí y poner lo que Cristo quiere que yo ponga. Porque no solamente es quitar y poner. Eso lo podemos ver y yo creo que lo veremos en el próximo sermón. Porque dice ahí en Efesios 4, desechando la mentira, hablad verdad. O sea, quito la mentira y pongo la verdad. Yo tengo que ser intencional. Hay mucha responsabilidad en nosotros. Tenemos todo para cambiar y desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da para poderlo hacer. Porque somos llamados todos, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es llamado para formar en él el carácter de Cristo. No estamos llamados para tener programas exitosos. Estamos llamados a tener una relación real y verdadera con Dios. Estamos llamados a guiar a los otros a la madurez espiritual. Estamos llamados para enseñar a los hermanos menores a cómo debe ser su relación con Cristo. A eso hemos sido llamados.
¿Te sientes dueño de la iglesia? No eres dueño de la iglesia. Cristo pagó en la cruz del Calvario por su iglesia. Él pagó el precio con su sangre. Usted no es dueño de la iglesia. Yo no soy dueño de la iglesia. Principio número 1, señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Es importante entonces que entendamos que hemos sido llamados para la unidad de la iglesia, porque la unidad se sostiene en las verdades del Evangelio. Hay muchas verdades que necesito comprender y enseñárselas a otros. Imagínese un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre. Tenemos lo mismo en común, pero necesito entenderlo y necesito vivirlo. Somos llamados a la unidad y en esa unidad Dios nos ha bendecido con las mismas verdades espirituales. Interesante. Y estas verdades son fundamentales porque no cambian. Han sido las mismas ayer, siguen siendo las mismas hoy y seguirán siendo las mismas por los siglos. No cambian. No cambian. El liderazgo maduro se apega a la sana doctrina. No es tu doctrina, es la doctrina de Cristo. No es tu doctrina, es la doctrina de nuestro Dios. Y a veces nos apegamos a escritores bíblicos y que son bastante bíblicos, pero déjame recordarte algo. La Biblia lo inspiró el Espíritu Santo. Y yo debo de estar recurriendo al Espíritu Santo. No a escritores del pasado. Porque así como hoy nos equivocamos, también los escritores del pasado se pudieron haber equivocado. Yo necesito una relación real y verdadera con el Espíritu Santo. Por eso el verdadero cristiano y maduro se apega a la doctrina sana que viene del Espíritu Santo. Promueve un evangelio centrado en Jesucristo, no en la denominación, no en el líder nacional. Cuando la doctrina es clara y el carácter es maduro, la unidad florece y la gloria de Dios se hace visible. Un día vinieron unas personas y me dijeron, pastor, aquí se siente paz. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted siente esa paz? ¿O ya se acostumbró? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni la sienten, porque ya están acostumbrados. Y otra de las cosas que me dijo fue, es que cuando se canta aquí se siente la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú la sientes? ¿O ya estás acostumbrado? Porque qué triste es que nos acostumbremos. Porque hay muchas cosas que tú ya no te das cuenta. Y que es una gran bendición lo que hemos logrado al estar orando y dependiendo de Dios. Que cuando viene una visita, ellos sí lo sienten. Y yo te voy a decir algo de lo que te estás perdiendo. Te comento eso porque te quiero decir algo. Ya vamos a terminar. No te conformes. No te conformes. Tu corazón siempre, siempre debe de anhelar más de Dios. Tu corazón siempre debe de anhelar esa presencia divina.
No te estoy diciendo que seas un sensacionalista. Te estoy hablando de una relación real y verdadera con tu Dios. Había un pueblo, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero había un pueblo que estaba siendo asediado por el ejército de Siria, y el siervo de Samuel sale, los ve y se espanta. Pero cuando sale Samuel, él vio otro ejército, el de los cielos. Samuel miraba dos ejércitos. La gente miraba nada más el ejército de Siria, pero Samuel miraba dos ejércitos, el de Siria y el que Dios había enviado, que eran millares de millares. Y su siervo, espantado, le decía, ¿qué vamos a hacer? Y Samuel muy tranquilo dice, Señor, ábrele sus ojos y que pueda ver lo que nos has enviado. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál sería el impacto en la vida de ese siervo cuando vio lo que Samuel miraba? Porque otros perciben algo aquí a la cual tú ya te acostumbraste y ya no lo percibes. No te conformes. Por favor, piénsalo, reflexiónalo. No te conformes. Debes de buscar cada día más crecer. No te conformes a lo mismo. Ora y dile a Dios, no me voy a conformar, quiero más de ti. ¿Por qué no decirle a Dios, si hiciste milagros, por qué hoy no los veo? Porque otros sí perciben tu presencia, tu tranquilidad, tu paz cuando vienen a este lugar y yo ya lo dejé de sentir. No te conformes, te estás conformando y te estás perdiendo de algo maravilloso. Porque es importante que el liderazgo, la iglesia, verdaderamente viva una realidad de una relación con Dios. Es verdadera, hermanos. Dios es real. Dios es real. Tu relación debe ser real. Las manifestaciones de Dios son reales. Entonces tú y yo debemos de vivir esas manifestaciones reales con Dios. Porque el diablo también es real. Y los ataques son reales. Pero es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y tú debes de vivir, yo debo de vivir, debemos de vivir esa realidad. Así que este pasaje, o estos pasajes, estos versículos nos muestran que el enfoque del liderazgo cristiano no es el hecho de ser líder. Yo, hermano, yo quiero esto, yo lo voy a hacer, hermano. No es el hecho de tomar un cargo, no es el hecho de hacer el trabajo. Es glorificar a Dios. Dios sabe que eres capaz de hacer cosas, lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. Sabe de tus capacidades, Él te las dio, pero no se trata de hacer. El enfoque es dar honra y gloria a Dios. Amén. Dios, gracias, porque nos permites reflexionar. Y aunque a veces, Señor, yo estoy predicando, tu palabra es dura, pegas duro aún a mi vida. Señor eterno,
que esa campaña, Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, verdaderamente, Señor, cada enseñanza sea de bendición a nuestras vidas. Hoy hemos aprendido y durante la semana estuvimos aprendiendo que no se trata de nosotros. Se trata de darte la gloria y la honra. Que nos salvaste para darte honra y gloria. Que nos has capacitado para darte honra y gloria. Que nos permites participar en tu obra, ya sea para edificación o salvación, pero es para darte honra y gloria. Que evitemos el buscar, Señor eterno, el reconocimiento, porque tuyo es el reino, tuya es la majestad, tuyo, Señor, también la adoración. Permite, Dios, que lo que acabamos de estudiar verdaderamente nos haga pensar, verdaderamente nos lleve, Señor, a esa relación que necesitamos todos los días. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.